¿Qué onda, banda? Terminó la clasificación del Gran Premio de Países Bajos y vaya sesión que tuvimos en Zandvoort. Lando Norris se llevó una pole espectacular, Mercedes volvió a meterse de lleno en la pelea, Max Verstappen no pudo regalarle a la afición neerlandesa la clasificación que seguramente esperaba, pero atención, porque un poquito más atrás hay una historia que merece bastante más atención de la que muestra simplemente la tabla de posiciones. Franco Colapinto terminó 14º. Sí, P14, a primera vista no parece un resultado espectacular, pero cuando vemos con qué auto corrió Franco, qué tenía su compañero y la diferencia final entre los dos Alpine, la historia cambia bastante, porque Pierre Gasly tenía este fin de semana el nuevo paquete de actualizaciones de Alpine IN, un paquete grande que había mostrado muy buenas señales desde el viernes y del que se hablaba de una mejora de varias décimas, incluso cercana al medio segundo. Franco, en cambio, sigue manejando la especificación anterior. La diferencia entre los dos en la Q2, menos de 2 décimas. Así que sí, hoy hay bastante de qué hablar. Vamos desde el principio. La clasificación arrancaba con una situación complicada desde antes de que aparecieran los primeros tiempos. Zandvoort es corto, angosto, hay muy poco espacio para encontrar aire limpio y además el viento volvió a ser protagonista durante toda la sesión. Con 22 autos buscando hueco, la Q1 prometía ser un pequeño caos, y así fue. Los Alpine tuvieron un comienzo bastante particular. Gasly y Colapinto salieron inicialmente a pista, pero ambos regresaron a boxes y completar una vuelta cronometrada. Así que mientras Norris, Hamilton, Lawson y compañía ya empezaban a colocar referencias, nosotros todavía no sabíamos realmente dónde estaba Franco, hasta que finalmente apareció el primer intento. 1.13.8.2.1, Colapinto se colocaba 12º, y ojo con esto, en ese momento estaba por delante de Pierre Gasly. No duraría demasiado, obviamente, porque la pista seguía evolucionando y todos tenían otro intento por delante, pero ya era una primera señal interesante, teniendo en cuenta la diferencia de especificación entre los dos Alpine. El verdadero momento de presión llegó al final. Franco necesitaba mejorar, y lo hizo. Bajó hasta 1.13.322 y llegó a colocarse momentáneamente noveno. Después fueron entrando las últimas vueltas del resto y terminó cayendo hasta la posición número 13. Pero la misión estaba cumplida. Colapinto estaba en Q2. Gasly terminaba quinto en esa Q1 con un 1.13.115. Es decir, solamente unas 2 décimas entre ambos. Pero mientras Alpine conseguía meter sus dos autos en la siguiente ronda, adelante empezaban las sorpresas. Carlos Sainz quedaba eliminado en el puesto 17, Fernando Alonso 18. Lance Stroll tampoco conseguía pasar el corte y terminaba 19º. Oliver Behrman era 20º y los dos Cadillac cerraban la tabla. Valtteri Bottas 21º. Y para la afición mexicana, desafortunadamente, un sábado durísimo para Checo Pérez. El mexicano logró bajar hasta el 1.14.600 en su intento final, pero no fue suficiente. Pérez terminaba 22º y último, un resultado muy complicado para Cadillac y una carrera que mañana va a requerir prácticamente de todo si Checo quiere recuperar terreno. Así terminaba una Q1 bastante más movida de lo esperado, y para Franco por lo menos, primer objetivo conseguido, pero la verdadera historia de Colapinto llegó en la Q2, porque Franco no fue de los primeros en salir, esperó en el garaje mientras los autos de adelante empezaban a colocar tiempos bastante fuertes. Norris se metía arriba, McLaren comenzaba a mostrar que tenía ritmo para pelear seriamente por la pole, Mercedes también estaba ahí, y entonces salió Franco. Primera vuelta rápida, 1.12.800, y en ese momento, Colapinto aparecía 10º, a las puertas de la Q3, pero más importante todavía, otra vez estaba pegadísimo a Gasly. Conforme fueron llegando los tiempos de Tsunoda, Bortoleto y el resto, Franco empezó a retroceder. Primero 12º, después 13º y finalmente llegaría el último intento. Gasly consiguió mejorar hasta 1.12.616. Franco no pudo bajar aquel 1.12.800. Resultado final: Gasly 11º, Tsunoda 12º, Hülkenberg 13º, Colapinto 14º, después Ocon y Albon cerrando los eliminados. Y acá que hay que detenernos un segundo, porque Gasly le ganó la clasificación a Franco, eso es un hecho.
pero fueron exactamente 184 milésimas, menos de 2 décimas. Y esto tiene mucho más valor cuando recordamos lo que vimos apenas un día antes. Gasly está corriendo con el nuevo Alpine, Franco todavía no. El francés recibió el paquete grande de actualizaciones de Enstone, mientras que Colapinto tendrá que esperar hasta Monza para tener las mismas piezas. Y el viernes, la diferencia entre ambos había llegado a rondar las 7 décimas. Ahí sí se veía clarísimo el salto del auto nuevo. Sin embargo, en la clasificación importante del sábado, Franco consiguió reducir esa diferencia hasta menos de 2 décimas. Eso no significa que mágicamente haya desaparecido la ventaja de las mejoras. Tampoco significa que un P14 sea para celebrarlo como una pole, pero sí significa que Colapinto sacó una vuelta muy competitiva del material que tenía disponible. Y para mí, esa es probablemente la noticia más positiva del día para el argentino, porque uno de los mayores problemas de este fin de semana era justamente medirlo contra un compañero que no estaba manejando el mismo auto, y aún así terminó muy cerca. La Q3 escapó, pero Franco se quedó a unas 3 décimas del corte con la versión vieja del Alpine. Nada mal. Y entonces llegábamos a la pelea por la pole. Acá estaban Norris y Piastri con los McLaren, Russell y Antonelli con Mercedes, Hamilton y Leclerc con Ferrari, Verstappen intentando hacer algo especial delante de toda la marea naranja, y también Lawson, Bortoleto y Lindblad completando los 10 sobrevivientes. Y la batalla estuvo buenísima, porque cuando cayeron los tiempos definitivos, los 4 primeros quedaron separados por solamente 142 milésimas. Una locura, pero el que clavó la vuelta fue Lando Norris, 1:11.163. Pole position para el británico, y además, una pole muy importante después de que McLaren había sufrido bastante más de lo esperado durante la carrera sprint. Segundo terminó George Russell, solamente 102 milésimas por detrás. El ganador de la sprint estuvo cerquísima de completar un sábado perfecto, pero esta vez Norris le arrebató la primera posición. Tercero, Kimi Antonelli, a 133 milésimas. Y cuarto, Oscar Piastri, apenas 9 milésimas detrás del Mercedes y a 142 de la pole. Así que fíjense nada más, Norris, Russell, Antonelli, Piastri, 4 pilotos en menos de 1 décima y media. La pelea adelante mañana puede ponerse muy seria. Lewis Hamilton terminó quinto a 3 décimas de Norris, Charles Leclerc fue sexto y después aparece quizá una de las grandes decepciones de la Q3, Max Verstappen séptimo. El neerlandés quedó a 455 milésimas de la pole en su último Gran Premio de Países Bajos. No fue una catástrofe, pero claramente no era el resultado que esperaba toda esa tribuna vestida de naranja. Sobre todo porque Zandvoort es una pista donde adelantar no es precisamente sencillo. Liam Lawson completó una muy buena clasificación con el 8º lugar. Gabriel Bortoleto fue 9º y Arvid Lindblad cerró el top 10. Así que la parrilla nos deja varias historias interesantes. Norris sale desde la pole con 2 Mercedes respirándole en la nuca. Piastri está cuarto y listo para meterse en cualquier pelea que aparezca adelante. Ferrari tiene a Hamilton y Leclerc juntos en tercera fila. Y Verstappen tendrá que remontar desde el 7º lugar en casa. Pero en la zona media, yo voy a estar mirando. Se está mirando muchísimo a los Alpine. Gasly arranca desde el 11º puesto, Franco desde el 14º, y aunque hay 3 posiciones entre ellos, hoy quedó demostrado que la diferencia real de rendimiento en clasificación fue muchísimo más pequeña, 184 milésimas, con Gasly llevando las mejoras, con Franco todavía esperando las suyas, y después de un viernes en el que parecía que el nuevo paquete podía abrir una diferencia enorme entre los dos, así que cuidado. Porque si Alpine confirma en Monza que esas mejoras realmente funcionan y Colapinto consigue adaptarse rápidamente a ellas, podemos estar hablando de un Franco bastante más competitivo en la segunda parte de la temporada. Por ahora, mañana toca otra cosa, salir desde P14. Sobrevivir a una primera vuelta que en Zandvoort siempre puede ser complicada. Aprovechar estrategia, safety cars y cualquier oportunidad que aparezca, y sobre todo, intentar meterse otra vez en esa pelea por los puntos. Lando Norris se lleva la pole en Países Bajos, Russell y Antonelli lo persiguen,